Rápido. ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente cuando piensas en Alemania? Sí, lo sé. Las mismas imágenes horribles se condensan inmediatamente en todas nuestras cabezas. Y honestamente, ¿quién podría culparnos? Estamos literalmente hablando de lo peor que ha pasado en toda la historia de la humanidad. Así que, probablemente, esa mancha a largo plazo en la imagen de Alemania está bastante justificada. Por otro lado, sería de mente cerrada juzgar a un país entero exclusivamente en el contexto de un capítulo que terminó hace 2 o 3 generaciones. Pero más allá de este tema, los alemanes también tienen una cultura rica y diversa de horror que muy a menudo se pasa por alto completamente. Así pues, permítenos ampliar un poco tus perspectivas y guiarte a través de algunos de los males más extraños y menos conocidos que los alemanes han cometido a lo largo de su vida. Hoy se te presentará no una, sino 2 historias muy diferentes que giran en torno al amor y la obsesión, llenas de pequeños matices y tonos grises en los que conceptos como perpetrador y víctima apenas se sostienen ante el siguiente giro argumental y que, sin embargo, permiten una mirada fascinante detrás del velo de la naturaleza humana. Era un lugar siniestro, lleno de callejones oscuros, personajes extraños, un universo paralelo donde todo y cualquier cosa podía comprarse y venderse, donde podías entregarte a todos tus vicios mientras las reglas de la sociedad dejaban de aplicarse después del atardecer. Los sonidos y las vistas asaltaron sus sentidos. La calle Potsdamer estaba llena de casas de apuestas dudosas y bares, y el aire estaba cargado con el olor a alcohol barato y violencia. Peter nunca había estado aquí antes. Sus ojos se deslizaban inseguros sobre las mujeres que trabajaban de noche, la mayoría vestidas con poca ropa y llamando a los transeúntes. Peter no terminó en el distrito rojo más notorio de Berlín por accidente. Sin embargo, ahora que estaba a punto de seguir adelante, no podía sacudirse la sensación de que esto podría haber sido un error. Mientras su estómago le rogaba que se fuera, otra parte de su cuerpo le ordenaba continuar. Había estado merodeando por al menos 1 hora, tratando de reunir el valor para acercarse a una de estas mujeres. Pero, ¿cómo lo haría? ¿Era costumbre comenzar con una pequeña charla? ¿Debería simplemente acercarse y pedirle sexo a una mientras agita un par de billetes de euro? ¿O eso lo metería en problemas? No tenía ni idea. Tenía 50 años, estaba casado, tenía 2 hijos, era un académico burgués que pagaba sus impuestos diligentemente, separaba su basura y nunca había tenido el más mínimo contacto con el mundo criminal. En muchos sentidos, Peter era la persona más aburrida imaginable. Si las personas fueran especias, él sería harina. Si las personas fueran música, sería ruido blanco o tal vez una canción de Coldplay. No había casi nada reconocible en él o en su vida, y sin embargo, allí estaba, con pantalones de pana gris y un suéter tejido, rodeado de hombres sombríos regateando precios por placer. El trabajo sexual ha sido generalmente legal en Alemania durante casi un siglo. La legislación ha sufrido varias reformas desde entonces, liberalizando aún más el mercado mientras fortalecía la protección de las trabajadoras sexuales. Sin embargo, es un secreto a voces que estos mecanismos de protección rara vez funcionan como se pretenden y que son prácticamente imposibles de hacer cumplir. Tráfico de personas, prostitución forzada, abuso de menores y otros crímenes indescriptibles son rampantes en muchos lugares. Esto era especialmente cierto en la esquina de la calle que Peter visitó esa noche de verano en 2011. Pero debido a una peligrosa mezcla de ignorancia y apatía, Peter no dedicó ni un pensamiento a eso. Fue entonces cuando sucedió algo inesperado. Un grupo de siluetas intrépidas desapareció del cono de visión de Peter, revelando a una joven mujer. Era de pequeña estatura, elegante, y por su belleza parecía un poco fuera de lugar, al igual que Peter, aunque por sus propias razones. Los faros de un carro estacionado brillaron a través de su largo cabello negro, como si tuviera un halo. Peter interrumpió su caminar sin rumbo. El tiempo pareció detenerse cuando la chica giró,
y sus ojos se encontraron por un segundo. Los ruidos a su alrededor dejaron de existir. Instintivamente, supo que ese era un momento de importancia monumental. Por un momento, Peter pudo ver una profunda tristeza en los ojos de la chica, que resonó con él de una manera casi mágica. Su corazón latió más rápido mientras este ser divino caminaba hacia él. La chica se llamaba Anna, y su evidente vulnerabilidad encendió un fuego furioso en las trincheras desconocidas del alma retorcida de Peter, un fuego que nunca podría extinguirse. Este repentino calor era algo que solo él podía sentir. Para Anna, Peter era solo otro cliente entre muchos. De manera rutinaria y sin pasión en su voz, Anna explicó que el precio sería de 20 a 50 euros, dependiendo de sus deseos. Mucho más tarde, Peter testificaría en un tribunal que, desde el primer momento, se había enamorado eternamente de la chica, que no tenía ni la mitad de su edad, y que una obsesión se había apoderado de él, llevándolo a su inminente perdición. Optó por la opción más barata de Anna, y así, Anna siguió a Peter hasta su carro que estaba estacionado cerca. Más tarde esa noche, Peter luchó por conciliar el sueño. Una melancolía mágica se negaba a desaparecer, y cuando cerraba los ojos, el rostro de porcelana de Anna aparecía, acostado junto a su esposa. Peter estaba completamente despierto, mirando al techo y reflexionando. Amaba a Anna y entendía que su vida era de una miseria indescriptible. Ella merecía algo mucho mejor, decidió. Peter estaba decidido a encontrar una manera de salvarla de ese sufrimiento y hacer que ella se enamorara de él a cambio. Si el trabajo sexual ético existe, no es el punto de conflicto aquí. Ciertamente no existía en el ámbito al que Peter decidió ir, así que, en retrospectiva, algo de razón tenía, pero no entendió la ironía de que él era parte del problema, no la solución. ¿Salvar a Anna de qué? ¿De la explotación de depredadores como él? ¿De un infierno que no existiría sin hombres como él? Para la noche siguiente, Peter ya estaba de vuelta en la calle Potsdamer, pero esta vez llegó preparado. Saludó a Anna entregándole una botella de jugo de frutas casero, porque quería que obtuviera algunas vitaminas. Anna no reconoció a Peter al principio, pero aceptó su regalo a cambio de una conversación casual y reticente. Este juego continuó durante las siguientes semanas y meses. Peter la visitaba llevándole regalos como comida saludable, ropa abrigada o dinero. Ella, a cambio, fingía que le caía bien, además del sexo ocasional. Para Peter, sin embargo, esto no era un arreglo comercial, sino una historia de amor en ciernes. En consecuencia, sus ofrendas se volvieron cada vez más románticas. La invitaba al cine, visitaban restaurantes. Cuando ella estaba con un cliente, él dejaba frutas y verduras en un kiosco cercano para que ella las recogiera más tarde. Incluso preparó un picnic en el parque urbano más grande de Berlín, el Tiergarten. Su objetivo principal era establecer una relación de amor ordinaria con Anna. Soñaba con que Anna se mudara con él, la presentara a sus colegas y amigos, y un día tal vez incluso casarse con ella. Esta idea rápidamente se salió de control. Pronto, Peter comenzó a llevar a sus hijos con él cuando salía con Anna. Quería que se acostumbraran a ella, tal vez incluso que la aceptaran como una pseudo-madre, aunque ella apenas era mayor que sus hijos. Anna no quería nada de eso. Simplemente estaba siguiendo el juego, alimentando su realidad alternativa porque él pagaba generosamente por ello. Pero Peter se negó rotundamente a reconocer esto. 2 años después, se negaría a revelar ante el tribunal la cantidad exacta de dinero que había gastado en ella durante esta fase. Sin embargo, cuando le preguntaron si eran 5 cifras o incluso más, no lo negó. En este punto, algunos de ustedes podrían estar dudando, albergando cierto resentimiento hacia Anna. Claramente, Peter era un idiota, y ella estaba aprovechándose de eso para su propio beneficio, ¿cierto? Pero si eso es lo que piensan, están completamente equivocados. Déjenos explicarles su situación, porque escuchar el lado de la historia de Anna, como es de esperar, arrojará una luz completamente diferente sobre todo. Anna era, en sí misma,
víctima de una estructura de poder en la que ocupaba la posición más baja posible. Un nivel por encima de ella estaba un hombre al que llamaremos Dima. Por si no es obvio, cambiamos todos los nombres en esta historia porque, de alguna manera, casi todos los involucrados son víctimas. La mayoría de los medios que informaron sobre esto decidieron proteger sus identidades usando seudónimos, algo que se puede entender y que continuaremos haciendo. Si consideran la relación entre Peter y Anna como extremadamente tóxica, su relación con Dima sería como veneno altamente concentrado. Dima era tanto el proxeneta de Anna como su novio. La mayor parte del dinero que Peter pagaba a Anna terminaba en los bolsillos de Dima, desde donde se distribuía hacia arriba a través de una interminable escalera de proxenetas de mayor rango. Nada de lo que Anna hacía en su vida sucedía voluntariamente o por interés propio. Sus manos y pies estaban atados a cuerdas invisibles, con Dima como su despiadado titiritero. Peter no era más que una fuente fácil de dinero, y Anna no tenía muchas opciones más que explotarlo, ya que tenía que satisfacer a su despiadado amo. Dima era conocido por ser extremadamente violento con todos, incluida Anna, a quien asquerosamente seguía presentando como su novia. Con los años, Anna aparentemente fue tan manipulada y adoctrinada por este ciclo de impotencia y violencia que creyó que amaba a Dima. Es seguro asumir que el síndrome de Estocolmo jugó un papel aquí. Según los protocolos de la policía, hubo al menos una instancia en la que la situación se salió tanto de control que Anna tuvo que huir a un refugio para mujeres. Pero solo un día después, regresó a Dima porque, y citamos esto directamente de su testimonio, él tenía un buen corazón. Su relación es el segundo romance en esta historia, que absolutamente nunca existió en la realidad. Somos conscientes de que el amor viene en todas las formas y tamaños, pero forzar a alguien a la prostitución recurriendo a la violencia constituye un crimen tan repugnante que creemos que podemos estar de acuerdo en que no importa qué dificultades Dima mismo enfrentaba. En su lugar, la mayoría habría preferido irse al extranjero con una identidad falsa antes que hacer algo tan repugnante. Claramente había otras opciones disponibles, pero Dima decidió continuar con sus siniestras formas. Ahora, Dima sabía sobre Peter prácticamente desde el principio, pero no al revés. Estafar a un hombre sacándole su dinero con una historia de amor ficticia no funciona realmente cuando también eres abierto sobre compartir una habitación con otro tipo. Dima quería mantener a Peter como un cliente feliz, por lo que se mantuvo detrás de la cortina. Aún así, tenía su mano en todo, instruyendo a Anna sobre cómo estafar a su víctima. Durante bastante tiempo, la estrategia fue bastante básica. Paso 1. Provocar la lástima y la culpa de Peter. Paso 2. Obtener ganancias. Paso 3. Repetir. Pero alrededor de 2 años en este desastre, Dima decidió subir el nivel del juego en magnitud. En el otoño del 2013, el teléfono móvil de Peter sonó. No reconoció el número, pero aún así decidió aceptar la llamada. Del otro lado de la línea, escuchó de inmediato la voz de una mujer gritando, en pánico. Al principio no podía distinguir ninguna palabra y estaba a punto de colgar, pero cuando escuchó el nombre de Anna, sus oídos se agudizaron. Podía notar que no era Anna quien llamaba, pero la mujer claramente mencionó su nombre. Después de un rato, la voz desconocida le explicó que Anna había sido secuestrada y que habían recibido una nota de rescate. Quienquiera que la hubiera secuestrado exigía 4.000 euros por su regreso seguro. Ahora, muchos podrían asumir que, si hubieran estado en su posición, habrían reconocido instantáneamente esta llamada como una estafa. Pero diferimos. Tengan en cuenta que Peter no entendía nada sobre el peligroso mundo en el que vivía Anna. Tal vez los secuestros al azar eran algo que regularmente les ocurría a las trabajadoras sexuales en la calle Potsdamer. Y, saben, de alguna manera sí lo son, tal vez no diariamente, pero tampoco es algo completamente inaudito entre las redes de tráfico humano. Así que quizás quieran darle a Peter un respiro por tomar esto muy en serio. Le indicaron que llevara el dinero en efectivo a un lugar específico, donde un amigo de Anna lo estaría esperando.
Este amigo luego usaría el dinero para comprar la libertad de Anna. Sin dudarlo, Peter accedió. Probablemente habría pagado 10 veces esa cantidad por la seguridad de Anna. Desde una perspectiva externa, no es difícil deducir la verdad detrás de esta llamada. Ningún secuestro había ocurrido. La mujer al teléfono era solo otra trabajadora sexual que Dima tenía a su disposición. Para eliminar intermediarios, el propio Dima fue a embolsarse el efectivo que Peter, desinteresadamente, entregó. Esta fue la primera vez que Peter conoció a su némesis en persona, aunque no se daría cuenta de ello en ese momento. Ahora, haciendo cálculos y con algunas estimaciones educadas, Peter había perdido alrededor de 25.000 euros hasta ahora. Pero, poniéndolo en perspectiva, ajustando por inflación, podría haber comprado aproximadamente 982 joyas en Raid, Shadow Legends, o una quinta parte del NFT más barato de Bored Ape Yacht Club disponible actualmente. Bastante lamentable que haya caído en una estafa en su lugar. Como hemos establecido a fondo, Dima no era la persona más agradable, pero no podemos negar estar un poco impresionados por su nivel de creatividad. Después del falso secuestro, rápidamente siguió la repentina muerte de los padres de Anna. Los funerales son caros, así que adivinen quién intervino para pagar los gastos. En defensa de Dima, al menos solo mintieron sobre la muerte de los padres de Anna, en lugar de literalmente matarlos. La siguiente estafa fue aún más absurda. Lo que no les hemos contado hasta ahora es que Anna tenía una hija secreta viviendo en otro país europeo. Esta fue una gran sorpresa para Peter también, ya que el tema nunca había surgido en todos sus años de supuesta intimidad. Cuando ella le explicó que su hija había llegado a la edad escolar y que simplemente no podía pagar los útiles escolares necesarios, Peter abrió su billetera sin dudar. Después de todo, Peter recientemente había comprado útiles escolares geniales para su propio hijo, como mochilas y lápices, y Anna casualmente lo recordó. Esto podría ser un shock para ustedes, pero la existencia de una hija era solo otra gran mentira que servía como un boleto para otro viaje de culpa. Le tomó a Peter más de 3 años de esta locura hasta que comenzó a hacer preguntas. En marzo del 2014, a pesar de seguir cegado por el amor, no pudo evitar notar que todas esas pequeñas rarezas estaban formando un patrón devastador. No hubo una gran revelación, ninguna mentira expuesta, ningún desliz accidental de la lengua que de repente revelara la verdad ni nada por el estilo. Pero, por alguna razón, un día el cerebro de Peter decidió considerar el panorama completo por un segundo, y una vez que la duda se asentó en su mente, no hubo vuelta atrás. Solo unos meses antes, por primera vez, Anna le había confesado su amor. Él había sido la persona más feliz, aunque solo por un tiempo. Lleno de vergüenza y dolor, se arrastró hasta la comisaría y comenzó a denunciar. Ahora, obviamente, un caso tan complejo y multifacético como este requiere un poco de investigación. Proxenetismo, tráfico humano, daño corporal grave, extorsión fraudulenta. Probablemente tomaría al menos 5 minutos solo para enumerar cada ley que supuestamente se había violado en el proceso de este drama shakespeariano. Debido a esto, no es sorprendente ni extraño que el juicio no comenzara hasta el 2016. Cuando Peter compareció ante el juez, todo lo que quedaba de su fuego interior eran cenizas. Sus ojos estaban hundidos y tenía una mirada derrotada, con una cierta tensión en su cuerpo que lo hacía parecer más pequeño de lo que era. Su testimonio se parecía a la lectura de una novela romántica por parte de una persona rota que lo había perdido todo. Cada palabra que pronunciaba llevaba un peso tangible para todos los que lo escuchaban, y, según al menos un informe, muchas lágrimas fueron derramadas. Cuando fue el turno de Anna de testificar, no había una sola emoción presente en su comportamiento. Ella retrató a Peter como si apenas lo hubiera conocido, un cliente cualquiera entre muchos, carente de detalles. A veces era una molestia para ella, explicó, y pasar tiempo con él era una pequeña inconveniencia, pero él pagaba bien, así que, ya saben, no importaba.
El caso contra Ana se decidió relativamente rápido. El juez claramente tenía simpatía por la situación en la que Ana se había encontrado 5 años atrás, pero no se podía negar el hecho de que había cometido fraude. Así que, básicamente, recibió una leve reprimenda, ya que era objetivamente culpable del delito del que se le acusaba, pero no tanto en un nivel semántico. Un par de meses de libertad condicional por si acaso. Creo que podemos estar de acuerdo con este fallo. En cuanto a Dima, el juicio se prolongó durante varios días más, dada la cantidad y la gravedad de los cargos en su contra. El último día de su juicio, Peter fue llamado nuevamente al estrado para aclarar algunos detalles finales. Cuando el juez le preguntó cuándo había hablado por última vez con Ana fuera de la corte, todos esperaban una respuesta de 2 o 3 años atrás. Pero, para sorpresa de todos, Peter respondió en voz baja: ayer, después de que fue liberada. Peter descubrió dónde se estaba quedando y decidió visitarla, explicó. Pero, en lugar de ella, otro hombre abrió la puerta y le dijo que se fuera, ya que Ana no tenía intenciones de verlo. Cuando Peter insistió en al menos intercambiar unas palabras con ella, Ana gritó desde otra habitación, ordenándole que se largara. «¡Está bien!», gritó Peter, sin poder verla. «Pero por favor, al menos toma las rosas que te traje». Y aquí es donde concluye nuestra historia. No sé ustedes, pero esta historia nos ha dejado un poco afectados. Verán, cuando Peter decidió visitar la calle Potsdamer por primera vez, dudamos mucho que su motivación subyacente tuviera algo que ver con el sexo. No somos psicólogos, pero creemos firmemente que Peter fue víctima de una de las peores y más mortales pandemias de este siglo. No estamos hablando del COVID, estamos hablando de la soledad. Peter parece haber estado tan privado de conexión humana que, de alguna manera, proyectó todas sus esperanzas de escapar de esa soledad en una sola persona. Mientras estaba con Ana, se sintió encantado por esa noción de amor, pero no necesariamente por Ana misma. No creemos en el amor a primera vista, al menos no en este extremo, pero sabemos, de hecho, que el aislamiento general de la sociedad moderna puede afectar gravemente la psique de una persona. Según un metaanálisis que involucró a más de 3,5 millones de adultos, el 35% de las personas de su edad pueden ser categorizadas como críticamente solitarias. Este estudio también encontró que la soledad excesiva a menudo contribuye directamente a todo tipo de problemas de salud, incluidos los mentales y, a veces, incluso la muerte. Por supuesto, hay una pieza más de información que les debemos. ¿Qué le pasó a Dima? Averigüémoslo. Bueno, en contraste con el resto de esta historia tan alegre, esto es bastante deprimente. El tribunal no pudo probar la mayoría de los presuntos crímenes de Dima, por lo que fue completamente absuelto de tráfico humano y proxenetismo. El testigo relevante resultó ser extremadamente voluble y reticente en la corte, como si hubiera habido intimidación de por medio. Sin embargo, el tribunal encontró algunos cargos menores por los que Dima podía ser responsabilizado. Por ejemplo, compró un auto caro con el dinero que le robó a Peter. Siendo el presumido que era, conducía orgullosamente su auto nuevo por la calle Potsdamer regularmente. Desafortunadamente, nunca se molestó en obtener una licencia de conducir porque lo consideraba por debajo de él. ¿Quieren adivinar cuál fue su sentencia final? 1 año y 8 meses de libertad condicional. Sí, fue a prisión, pero ya estaba en libertad condicional por delitos menores completamente no relacionados. A pesar de nuestros mejores esfuerzos, rastrear el paradero de Ana después del juicio fue en vano. Realmente queríamos asegurarnos de que por fin recibió el apoyo que necesitaba y que ahora está bien, pero no pudimos. Básicamente, desapareció de los registros. Aunque esto podría ser para mejor. Si nosotros no podemos encontrarla, tal vez su pasado tampoco pueda. Por lo que entendemos, el rap siempre ha sido una historia de empoderamiento, ya que tiende a sacudir las jerarquías establecidas. Si venías de un entorno difícil, no tenías que avergonzarte de ello. Al contrario, eras respetado por haber superado tus condiciones iniciales desfavorables en tus rimas. El hip hop
Fue una de las pocas salidas donde podías ganar reconocimiento no a pesar de tus cicatrices y desventajas, sino gracias a ellas. ¿Cuántos raperos conocen que no tengan una historia de vida extremadamente oscura? Felix Weber no fue criado en las calles de una distopía urbana violenta. En cambio, creció en las colinas onduladas del sur rural de Alemania, con un interminable mosaico de verdes, marrones y amarillos en todas direcciones. Solo 1000 personas vivían en este pueblo, donde las casas de campo salpicaban el paisaje, el humo subía perezosamente de sus chimeneas y los pollos picoteaban en medio de calles sin pavimentar. Félix a menudo se recostaba entre los viñedos con unos audífonos grandes puestos, fantaseando con ser uno de los raperos que resonaban en sus oídos. Sin embargo, también temía que este deseo nunca pudiera hacerse realidad. ¿Sobre qué se suponía que iba a rapear? ¿Sobre el río cercano que serpenteaba pacíficamente a través de los campos? Dudaba mucho que eso le diera credibilidad callejera. Aún así, estaba decidido a perseguir sus sueños, aunque se convertirían en pesadillas. Su mejor amigo, Simón, compartía las ambiciones de Félix. Juntos, causaron mucho revuelo en esta zona por lo demás tranquila. Se convirtieron en la pesadilla de todos sus profesores. Experimentaron con drogas blandas, admiraban el estilo de vida de sus ídolos del gangsta rap y se aventuraron en el arte de la poesía rítmica. Y no eran particularmente malos en eso, aunque ninguna de sus grabaciones caseras logró escapar de los confines de sus páginas de MySpace. Desde un punto de vista técnico, los resultados eran bastante impresionantes. Félix tenía una voz prometedora, aunque aún algo juvenil, claramente adecuada para este tipo de música. Con mucha práctica ambiciosa, también aprendió a manejar su aparato vocal, lo que le valió un pequeño grupo de seguidores en línea. Simón y Félix se filmaban mutuamente haciendo poses geniales, jugando con autos deportivos prestados y manejando armas falsas. Todo lo que los grandes raperos de Berlín hacían, ellos lo imitaban a una escala mucho más pequeña. Esta fue una de las razones por las que su gran oportunidad tardó en llegar. En el mundo del rap, la autenticidad es la moneda principal. No importa lo bueno que seas, a nadie le importarán tus canciones si sigues siendo una copia barata. Cuando escribes sobre tiroteos desde autos mientras tomas una taza de chocolate caliente con vainilla que tu amorosa madre te preparó, la gente suele darse cuenta. Entonces, la fortuna intervino a favor de Félix. Otro rapero llamado Devin Jones se topó al azar con una canción de Félix que llamó su interés. Devin no era uno de los grandes, pero al menos se había hecho un pequeño nombre. Su mayor logro, una colaboración con Bushido, probablemente el rapero alemán más prestigioso de la época. Naturalmente, Félix estaba emocionado cuando Devin Jones sugirió trabajar en una colaboración juntos. Llevaron esta idea a la práctica y aunque el resultado no fue exitoso, la experiencia fortaleció el espíritu de lucha de Félix. Sintió que ahora tenía un pie en la puerta. En la década del 2010, había 3 luminarias indiscutibles en la cima de la cadena alimenticia del hip hop alemán: Bushido, a quien acabamos de mencionar, Sido y Flair. Entre ellos, Simón y Félix tenían un favorito definitivo, que era Flair. Lo consideraban una especie de dios del rap, lo que, en retrospectiva, parece una blasfemia contra Eminem. Pero aún así, esto era más que una obsesión. Estos dos jóvenes idolatraban a Flair de una manera tan mórbida que quizás ni siquiera tu adoración por nosotros podría competir con eso. Un día, los dos idearon un plan que sonaba tan descabellado que estaba destinado a fracasar desde el principio. Decidieron alquilar un auto y dirigirse a Berlín, donde rastrearían a Flair y lo emboscarían. Tan pronto como tuvieran a Flair frente a ellos, Félix supuestamente rapearía unas líneas que dejarían a Flair tan entusiasmado que inmediatamente lo tomaría como su discípulo, le conseguiría un contrato discográfico y se convertiría en su mejor amigo. Algo absolutamente realista y práctico. Para ser claros, Flair era enorme en ese momento. Era una celebridad de nivel A nivel nacional,
cuyo nombre y rostro podían ser reconocidos incluso por personas que no tenían nada que ver con el rap. Sin embargo, estos tontos estaban absolutamente convencidos de que el plan de alguna manera funcionaría al final. Como fans obsesivos, sabían prácticamente todo sobre la vida de Flair, tanto la pública como la privada. Tenían una idea aproximada de en qué partes de Berlín solía pasar el tiempo, qué tipo de bares y clubes visitaba y en qué cafés de shisha prefería pasar el rato. A pesar de su ridículo optimismo, se fijaron un límite de tiempo. Si no podían localizar a Flair en una semana, se darían por vencidos. En la noche del último día, mientras comenzaban su recorrido por los lugares más probables para encontrarlo, no podían creer lo que veían. Allí estaba él, con una pipa de shisha en la mano, rodeado de otras grandes figuras de la escena del rap de Berlín, con los reflejos de las luces de neón brillantes bailando en su rostro. Sin dudarlo, Félix reunió todo su valor. Caminó directamente hacia su ídolo y, con una voz falsamente despreocupada, dijo: «Hola Flair, soy Félix. ¿Puedo rapear para ti?». Esto lo tomó por sorpresa. De alguna manera, era irrespetuoso dirigirse a él sin una invitación. Pero quizás fue este cruce de límite lo que despertó el interés de Flair. «Está bien», dijo lentamente, dejando su pipa. «Adelante». Y Félix lo hizo. Unos minutos después, Félix se encontró cara a cara con un Flair que asentía con aprobación. Parecía genuinamente impresionado. Sus compañeros invitados tenían una mirada de aprecio en sus rostros. Félix había rapeado unas líneas que dejaron a Flair tan entusiasmado que inmediatamente lo tomó como su discípulo, le consiguió un contrato discográfico y se convirtió en su mejor amigo. Y no es una broma. Este encuentro crucial se convirtió en algo que prácticamente se parecía a los sueños más salvajes de Félix. Flair realmente lo tomó bajo su protección, lo presentó a todo tipo de personalidades importantes, le enseñó sobre escritura y producción musical, y le mostró cómo navegar la vida como un rapero profesional. Incluso permitió que Félix se quedara en su casa, ya que el chico del campo naturalmente no tenía otro lugar donde dormir en Berlín. Flair invirtió fuertemente en su descubrimiento y, al hacerlo, no se contuvo con nada. Vistió a Félix con ropa cara y le consiguió joyas y accesorios lujosos que simplemente eran parte de ser un rapero gangsta. Después de grabar algunas demos, estaba claro para Flair que este chico tenía un futuro gigantesco por delante que necesitaba ser nutrido. Poco después, Flair anunció oficialmente que Félix ahora era parte de su sello discográfico. Y después de compartir un escenario junto a su mentor por primera vez, la carrera de Félix subió como la espuma. Durante su meteórico ascenso a la fama, nunca se cuestionó realmente que Félix tuviera un gran talento. Flair ciertamente había ayudado a perfeccionar aún más sus habilidades, además de darle una apariencia exterior presentable con una tonelada métrica de brillo y espectáculo. Sin embargo, no podía olvidar el defecto fundamental que se escondía debajo de todo eso. En el fondo, Félix seguía siendo un farsante que olía a privilegio desde kilómetros a la redonda. Verán, el estilo musical de Félix comenzó a cambiar rápidamente. Mientras que antes Félix cumplía todos los clichés, escribiendo canciones sobre autos llamativos, armas y mujeres desnudas, su tono se volvió mucho más personal y sombrío. A primera vista, esto era una mejora, pero era arriesgado. Cuanto más abiertamente vertía las tragedias de su vida, más probable era que la gente se diera cuenta de que rara vez había algo de verdad en ellas. Félix se dio cuenta de este problema, aunque intentó defender sus mentiras creando una capa de aún más mentiras, una idea que, por supuesto, casi nunca sale bien. Comenzó a hacer insinuaciones cada vez más frecuentes sobre su participación en el mundo criminal, especialmente con la mafia checa, por alguna razón desconocida. Hasta donde se sabe, no había indicios de que estas insinuaciones fueran ciertas, pero tal vez alguno de ustedes, espectadores, se sienta lo suficientemente valiente como para investigar un poco en el inframundo de Praga y hacer algunas preguntas adicionales. En un momento dado, Félix apareció frente a las cámaras con una cicatriz en la cara. Sobre su origen, guardó un silencio enfático. Más tarde se descubrió que la cicatriz era en realidad un tatuaje. En una de sus canciones,
Félix describió en detalle cómo su padre se disparó frente a sus ojos debido a una enorme deuda financiera que no podía pagar. Al mismo tiempo, la excéntrica autopromoción de Félix se convirtió cada vez más en el foco de su persona, desplazando gradualmente su pasión por el rap en sí. A Flair no le gustó nada este desarrollo, y al igual que el público, comenzó a sospechar de su protegido. Un día, Flair llamó a la casa de los padres de Félix con una voz disfrazada y una solicitud falsa, pidiendo hablar con el padre. Esto era para verificar si la historia del suicidio era cierta. En las semanas anteriores, Félix había contado constantemente la historia en entrevistas para periódicos, en la radio e incluso en revistas juveniles. Lo compartió todo con demasiada facilidad. Flair, contrario a sus expectativas, descubrió que Félix no había inventado la muerte de su padre ni las circunstancias. Sin embargo, Flair estaba convencido de que ya no podía confiar en Félix. Aunque el padre de Félix efectivamente se había quitado la vida debido a dificultades financieras unos años antes, Flair sentía que Félix había exagerado los detalles y las consecuencias de este incidente para explotarlo. Y este era solo un tema dudoso en un mar de historias cuestionables. Sin embargo, no estamos seguros de poder estar completamente de acuerdo con Flair en este caso. Presenciar la muerte de uno de los padres es una experiencia drástica que sin duda dejará heridas profundas, especialmente cuando se trata de este tipo de fallecimiento. No se sabe si Félix literalmente vio a su padre apretar el gatillo, como afirmaban las letras, pero ¿acaso no está lleno el hip hop de metáforas y lenguaje figurativo por naturaleza? Su padre murió en circunstancias horribles, y centrarse en la más mínima discrepancia parece un poco una falta de respeto. Por supuesto, esto no cambia nada sobre las otras mentiras que eran directamente absurdas. Aún así, resulta extraño por qué este tema, de todos, fue el decisivo para Flair. ¿Por qué no las absurdas historias de fantasía de Félix sobre la mafia checa o el hecho de que literalmente se tatuó una cicatriz falsa en la cara? Es decir, este tipo tenía más banderas rojas que la Unión Soviética, muchas para elegir. Unos meses después de su luna de miel, Flair actuó según sus instintos y tomó una decisión final que comunicó sin dolor a su aprendiz por teléfono. Con efecto inmediato, terminarían cualquier cooperación profesional, así como su amistad. Esto destruyó a Félix de muchas maneras, especialmente porque no lo vio venir. Acababa de acostumbrarse a su nueva vida, pero aún no estaba lo suficientemente establecido como para mantenerse a flote sin la influencia de Flair. Al carecer del respaldo de un benefactor poderoso, su carrera se arruinó instantáneamente. De la noche a la mañana, la existencia de Félix como un rapero en rápido ascenso había sido completamente borrada. Y, dada su reputación tambaleante, solo un seguimiento microscópico se mantuvo a su lado. Para todos los efectos y propósitos, Flair había eliminado por completo la existencia de Félix tan rápido como la había creado, simplemente chasqueando los dedos. Tal vez Félix tenía razón al considerar a Flair un dios del rap, pero ¿y ahora qué? Su corta carrera no le había proporcionado riqueza duradera ni le había abierto alternativas viables. Estaba de vuelta al punto de partida. Berlín de repente se sentía muy lejos mientras arrancaba furiosamente los carteles de Flair de las paredes de su habitación de la infancia, a donde se había mudado de nuevo. No tenía otra formación profesional ni perspectivas, e incluso si las hubiera tenido, se habría negado a perseguirlas. Había probado el sabor de un mundo adictivo de excesos y opulencia, y por nada en el mundo aceptaría un trabajo normal como granjero o técnico en mecatrónica. Un deseo de venganza comenzó a crecer en su mente, y hasta cierto punto se sentía incapaz de abandonar esta persona artificial que había creado diligentemente para el gran escenario. Entre Flair y él, la rima final aún no había sido dicha. Sin embargo, Félix no era el único que había experimentado un desarrollo fundamental en los últimos meses. Su antiguo círculo de amigos, que lo recibió de vuelta con los brazos abiertos, irónicamente se había convertido en una pequeña fraternidad criminal.
Ya no eran solo gente alborotadora y payasos de clase. Habían evolucionado en matones serios. El más sorprendente era un tipo llamado Levet Levant, quien se había transformado en algo completamente diferente de lo que Félix había conocido meses atrás. El chico tímido de antes se había convertido en un tipo musculoso que mostraba un comportamiento fundamentalmente agresivo y actuaba con bastante seguridad sobre su pequeño imperio de drogas, donde incluso las sustancias más duras estaban disponibles. Simón, quien antes posaba con pistolas de juguete e intentaba parecer rudo, ahora compraba y vendía armas de fuego reales en la Deep Web, a veces usando su stock para robar gasolineras cercanas. Mientras que antes se divertían bebiendo cerveza a escondidas en el patio de la escuela, ahora se drogaban con su propio suministro en el desayuno. Suena como un entorno sobre el que se podría rapear de manera auténtica, ¿no? Félix reconoció instantáneamente que podía capitalizar las nuevas circunstancias. Exageró su importancia aferrándose rígidamente a sus extrañas declaraciones. Por ejemplo, contaba fervientemente cómo una vez visitó una granja ilegal de cocodrilos en Praga, que pertenecía a un alto mando del AMPA local, a quien todos escuchaban. En otra ocasión, le reveló a Simón que había conocido a un mafioso checo en un tren, con quien compartió su conflicto con Flair solo para pasar el tiempo. El mafioso quedó tan impresionado por esta trágica historia que inmediatamente le ofreció asesinar a Flair gratis. Ya saben, como suele pasar, Félix invirtió solo pequeñas porciones de su tiempo libre recién adquirido en producir nuevas canciones. Debido a la falta de audiencia, las canciones que lanzó mostraban un enfoque temático obvio y reflejaban una ambivalencia interna. ¿Estaba Félix molesto con Flair? ¿Estaba decepcionado, herido, con el corazón roto? ¿Anhelaba recuperar a Flair o matarlo? Presumiblemente, todo eso al mismo tiempo. Algunas canciones sonaban como un drama de ruptura, otras como amenazas. La sangre azul se volverá roja, escribió en referencia al álbum Sangre Azul de Flair. Por otro lado, otras líneas parecían venir de un lugar de amor y respeto unilateral. Hasta este punto, nuestra historia es bastante clara y bien documentada. Después de todo, la mayor parte se desarrolló en público y nadie parece disputar el curso de los eventos hasta ahora. Desafortunadamente, a partir de aquí las cosas se vuelven un poco más turbias. Hasta ahora, Félix no ha hecho realmente nada que se parezca a un crimen. Pero esto cambiará enseguida, con uno de los involucrados siendo asesinado a tiros. El asesinato fue seguido más tarde por un espectacular juicio en el que las versiones enormemente divergentes de la acusación y la defensa nunca se reconciliaron por completo. Por el momento, seguiremos con la narrativa de Félix, no porque la encontremos particularmente creíble, sino porque es un buen punto de partida para luego contrastar con inconsistencias y evidencia circunstancial. Probablemente notarán varias rarezas de inmediato, como los experimentados detectives de Internet que son, pero ¿por qué no? Tengan en cuenta que todo después de esta línea debe entenderse con la advertencia de supuestamente. A finales del 2014, con solo 2 días restantes para la víspera de Año Nuevo, una llamada de emergencia llegó a la oficina de despacho muy temprano en la mañana. Un joven agitado estaba al teléfono, claramente en estado de shock, aunque fue inmediatamente al grano. Uno de sus amigos había recibido un disparo en la cabeza, al estilo ejecución. Los perpetradores desconocidos luego golpearon su cuerpo con los puños desnudos como maníacos rabiosos. Cuando descubrieron que, a pesar de la herida de bala en la frente, todavía había algo de movimiento en sus extremidades, le dispararon nuevamente y se fueron rápidamente. La persona que hizo la llamada se identificó como Félix Weber. Sabía lo que los asesinos estaban planeando. Sabía quién era el siguiente en su lista de objetivos. Un hombre de Berlín que debía ser advertido de inmediato y necesitaba protección policial. Sin más demora, dijo que su nombre era Patrick Losensky, mejor conocido como Flair. La policía tomó esto muy en serio y actuó en 2 frentes. A 800 kilómetros al norte, las fuerzas del orden de Berlín contactaron de inmediato a uno de sus residentes más prominentes, alertándolo del peligro inminente. Al mismo tiempo, en el lugar del crimen, se enviaron servicios de emergencia e investigadores
a una carretera de tierra en las afueras de la aldea rural donde residía Felix Weber. Desafortunadamente para la víctima, que resultó ser el amigo de Felix, Levant, toda ayuda llegó demasiado tarde. Levant había luchado, pero sucumbió a sus heridas. Los investigadores no perdieron el tiempo, dado que supuestamente 2 asesinos locos estaban sueltos. Llevaron a Felix para interrogarlo, quien, a pesar de la experiencia traumática, renunció tanto al asesoramiento psicológico como al legal y accedió a responder todas las preguntas de inmediato. Pero, de cierta manera, no lo hizo. Cuando se le preguntó sobre el asesinato que afirmó haber presenciado, Felix prefirió hablar extensamente sobre todos los demás temas en su lugar. Relató su infancia, el suicidio de su padre, su amistad con Flair hasta que éste lo traicionó, su ascenso a la fama y cómo le fue arrebatada injustamente. Su testimonio fue básicamente una dramatización autobiográfica que por sí sola no volvía al tema real. Incluso admitió abiertamente estar de alguna manera asociado con la mafia checa, lo que parece ser una charla poco razonable mientras está sentado en una sala de interrogatorios de la policía. Por supuesto, todos procesan los momentos de shock de maneras muy diferentes, pero este comportamiento evocaba una vaga sospecha de que algo andaba mal con él. Ese mismo día, Felix le había pedido un pequeño favor a su amigo Levant. Le explicó que iba a reunirse con unos checos en un camino de tierra apartado más tarde esa noche, para hacer algunos negocios turbios. Los checos también llevarían a otra persona que, desafortunadamente, solo hablaba rumano. Como Levant era de ascendencia rumana, le pidió que lo acompañara y le ofreciera sus servicios como intérprete. Levant aceptó la solicitud de su amigo, posiblemente esperando una parte del botín. La reunión sospechosa tendría lugar en medio de la noche, en un lugar tan remoto que la única fuente de luz era el brillo de la escarcha en los campos baldíos, reflejando el cielo nocturno. Hacía un poco de frío, alrededor de -8 grados centígrados. Afortunadamente, Levant y Felix no tuvieron que esperar mucho. El misterioso checo llegó a tiempo al punto de encuentro, conduciendo un carro de policía francés, presumiblemente robado. La puerta del pasajero se abrió y el rumano desconocido salió al camino de tierra. Felix no hablaba rumano y el rumano no hablaba alemán. En consecuencia, era Levant quien tenía que establecer el contacto diplomático, como se había acordado previamente. Así que Levant se acercó al rumano, quien no se alejó del carro. Intercambiaron algunas palabras, aunque Felix no pudo entender de qué hablaban. Sin embargo, notó que el tono de la conversación se volvía cada vez más estridente. Después de unos pocos intercambios, la situación de repente escaló. Sin previo aviso, el rumano sacó un arma y le disparó a Levant directamente en la cara. Luego golpeó su cuerpo sin vida como un loco, arrancó un pedazo de carne de su cuello y se lo tragó, antes de dispararle nuevamente y lanzarse de vuelta al carro, desapareciendo con el checo en la oscuridad de la noche y dejando a Félix atrás. Félix había quedado tan impactado por el evento que prácticamente perdió todo sentido del espacio y el tiempo. Aparentemente, había estado vagando toda la noche, según les dijo a los oficiales de policía. Poco antes del amanecer, se cruzó con el cartero, quien le prestó su teléfono. Félix lo usó para llamar a la policía. En paralelo con este interrogatorio, el equipo forense estaba ocupado buscando pistas en la escena del crimen. La historia de Félix no coincidía con sus hallazgos. En primer lugar, no había indicios de que ningún vehículo hubiera estado estacionado recientemente en el lugar indicado. Tanto detenerse como acelerar bruscamente dejan tipos muy específicos de marcas de neumáticos en caminos de tierra, las cuales claramente estaban ausentes. Por otro lado, sí encontraron un objeto de suma curiosidad, un diccionario francés checo, lo que de alguna manera respaldaba la historia de Félix. Si el checo llegó en un carro francés, probablemente también había entrado desde Francia. La aldea donde tuvo lugar el fatídico encuentro estaba, de hecho, relativamente cerca de la frontera francesa. Por lo tanto, era razonable suponer que los dos mafiosos podían haber usado tal diccionario antes de entrar a Alemania. Ahora,
La presencia del diccionario francés checo respaldaba la historia de nuestro protagonista. Para responder a esta pregunta primero había que responder otra. ¿Cómo se salió el diccionario del carro? Ninguna de las personas que asistieron a la reunión hablaba francés, por lo que ninguno tenía razón para tocarlo. Sin embargo, de alguna manera tuvo que salir del carro, del cual solo una puerta se abrió brevemente. No parecía completamente descabellado asumir que era una pista falsa. Tal vez el diccionario fue colocado deliberadamente por Félix como una forma de dar más credibilidad a la existencia de los dos mafiosos. Habría tenido suficiente tiempo para hacerlo tanto antes como después de la inoportuna muerte de Levant. Cuando Félix fue confrontado con esta evidencia, inmediatamente cambió su historia. Su nueva declaración encajaba un poco mejor con los hechos, pero aún dejaba mucho que desear. En primer lugar, Félix admitió tímidamente que, sí, de hecho, había inventado a los dos mafiosos. Nunca existieron. Sin embargo, sostiene que no fue él quien colocó el diccionario allí. En lugar de unos mafiosos aleatorios, Simón era el que había allí durante el viaje. Recuerden que Levant y Félix formaban parte del círculo interno de su imperio criminal suburbano, por así decirlo. Pero aparentemente, Levant y Simón tenían serios problemas entre ellos, así que los tres, por alguna razón inexplicable, estaban caminando por el mismo viejo y oscuro sendero sin iluminación, en medio de la noche, con un frío insoportable, y Levant y Simón estaban discutiendo acaloradamente, mientras Félix los seguía como un niño de padres divorciados, con la cabeza abajo. Esto continuó durante un rato, hasta que la disputa se salió de control. Simón sacó un arma y le disparó a Levant, matándolo en el acto para completo horror de Félix, quien, por supuesto, no tenía nada que ver con esto, convenientemente. Pero esta era solo la mitad de la historia. Simón luego le explicó a Félix que había planeado este asesinato desde el principio, y por eso los había guiado a esa región remota en primer lugar. Le dijo a Félix que no se preocupara y que inventara algún cuento sobre checos o rumanos o lo que fuera para distraer a la policía. Félix, quien por supuesto estaba enormemente intimidado, siguió esta orden. Ahora probablemente asumen, basados en el tono algo sarcástico, que esto es un completo disparate inventado. Pero tal vez nuestro tono haya sido un poco engañoso, ya que este relato tenía mucho a su favor. ¿Recuerdan en qué trabajaba Simón en aquel entonces? Correcto, se dedicaba al tráfico de armas en la Deep Web, y de hecho, escondió una gran cantidad de armas en un bosque cercano, que la policía incautó más tarde. Simón habría tenido fácil acceso a una pistola, algo prácticamente imposible de obtener para personas comunes en Alemania. Cuando los investigadores examinaron más de cerca a Simón, también encontraron ropa llena de residuos de disparos, mientras que la ropa y las manos de Félix estaban completamente limpias de estos restos. Un caso claro y cerrado entonces. Más allá de cualquier duda razonable, fue Simón quien le disparó a Levant, presumiblemente por alguna disputa aleatoria. Sin embargo, de alguna manera, parecía que algo importante faltaba, algo que los investigadores no podían precisar. ¿Qué podía ser eso? Bueno, elemental, mi querido Watson. Primero, una pregunta retórica. ¿Por qué demonios alguien pasaría la noche caminando sin rumbo, congelándose? Según la narrativa de Félix, Simón ya dio una respuesta. Planeó el asesinato de Levant desde el principio, llevándolo a las afueras donde la oscuridad ocultaría su malvado acto de ojos curiosos. Pero, entonces, ¿por qué llevar a Félix? Félix no era necesario para este plan en ningún sentido, solo representaba un riesgo adicional. Tener a un testigo no participante del crimen habría sido diametralmente opuesto a los intereses de Simón. ¿Y por qué esconder el asesinato y luego hacer que Félix llamara a la policía de todos modos? Esto tampoco encajaba. El resumen de los hallazgos apuntaba a que estaba convenientemente demostrado que Simón no solo estuvo presente, sino que también había sido la persona que apretó el gatillo. Félix presenció deliberadamente el asesinato solo para llamar a la policía unas horas después y contarles un cuento de hadas absurdo que inmediatamente se desmoronó. Las piezas faltantes del rompecabezas eran,
qué papel jugó realmente Félix en el gran esquema de las cosas. ¿Y cuál fue el motivo principal? Obviamente, estos hechos permitían varias interpretaciones. Pero, ¿qué tal esta? La muerte de Levant tenía que ver con Flair. Verán, durante el registro de la casa de Félix, la policía encontró unas 30 páginas escritas a mano, cuyo género oscilaba entre diario y panfleto. En ellas, Félix describía fantasías detalladas de éxito global, riqueza y fama, y cómo tarde o temprano también encontraría el camino de regreso a Flair. Imaginaba cómo la gente haría una película sobre su éxito, cómo escribirían libros sobre él y cómo obtendría riquezas aún más gigantescas con los derechos de autor. Estas no eran solo reflexiones inofensivas, sino fantasías de poder completamente desconectadas de la realidad. Desafortunadamente, las páginas nunca se hicieron públicas, pero según los periodistas que tuvieron la oportunidad de leerlas, tenían un tono siniestro en general. La gran pregunta a la que todo se reducía era esta: ¿Levant fue asesinado porque Félix necesitaba un truco de relaciones públicas para su regreso? Muchos estuvieron convencidos de esta suposición, y por una razón precisa. Cuando Félix hizo su llamada de emergencia, advirtió que los supuestos asesinos ahora iban tras Flair. Como hemos descubierto hasta ahora, estos asesinos eran solo un producto de la imaginación de Félix. No existe una explicación racional por la que Félix habría arrastrado a su antiguo mentor a este asunto de esta manera tan específica, aparte de ganar su atención. Nada justifica un crimen tan atroz, por supuesto. Sin embargo, en cierto modo, fue bastante inteligente. Le hizo saber a Flair que Félix estaba involucrado en un asesinato real, pero al mismo tiempo le advirtió de un peligro inminente como resultado de ello. Así que le había entregado 3 mensajes altamente manipulativos y precisos a su ídolo. Soy un tipo duro y de ninguna manera un farsante. Todavía me importas, y todavía estamos directamente asociados el uno con el otro. No hay que ignorar el hecho de que este relato también tenía un gran agujero. Si solo era para impresionar a Flair, ¿qué ganaba Simón con todo esto? Bueno, en primer lugar, Simón también era un fan obsesivo de Flair. Cuando Félix buscó a Flair meses atrás, la idea había sido de Simón, y este lo acompañó felizmente en su búsqueda, recorriendo Berlín. Simón siempre disfrutó de su cercanía percibida con Flair, incluso si era solo a través de Félix como intermediario, pero también puede haber tenido expectativas monetarias. Como Félix escribió en su diario, tenía expectativas de un ingreso enorme, y tal vez había prometido darle una parte a Simón. Y, por último, pero no menos importante, Simón era el tipo con las armas. Félix, que siempre había fingido tener conexiones criminales, simplemente puede que no supiera dónde más conseguir una. Así que había una especie de compulsión para que Simón se involucrara. La reputación de Simón era ampliamente consistente con la que luego presentó la fiscalía. Por supuesto, esto no necesariamente significaba algo, considerando que es el trabajo de la fiscalía elaborar tal acusación. Y sin embargo, esta versión tiene mucho más sentido. Sin embargo, incluso si esta interpretación es precisa, hay que decir que no funcionó como supuestamente pretendían. Cuando Flair fue notificado por la policía de que unos locos asesinos estaban planeando su asesinato, difícilmente